Un momento con el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo está explicándole a los discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, qué es el reino de Dios. Y ya les había colocado la parábola, por ejemplo, del sembrador, donde el sembrador es Jesucristo. La palabra es la semilla es la palabra de Dios, y la tierra, el campo, es el corazón del hombre. Ahora continúa esta explicación del reino de Dios con otra parábola, que es la de la cizaña y en la buena semilla sembrada en el campo. La cizaña es otra palabra que se siembra distinta a la palabra que se ha recibido, distinta a aquella palabra que puede dar el 100 por 1. Es otra palabra del enemigo que viene a sembrar cizaña en el campo y opaca la verdadera palabra. Lo dice, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Me maravillo que abandonando tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, no hay otra palabra, sino que hay algunos que os perturban y siembran y deforman el evangelio de Cristo y siembran la confusión en ustedes. Esa es la palabra que se convierte en cizaña. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado a través de los ministros y a través de Jesucristo, sea maldito. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito. La Sagrada Escritura, cuando repite, es porque tiene realmente la razón. No repite algo que no necesite confirmarlo. Jesucristo, San Pablo lo repite para que quedemos verdaderos y ciertos de que esa palabra, la que hemos nosotros recibido, es la verdadera palabra de Cristo. Lo repito, si alguno os anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Porque aquella palabra, aquella gente, aquellas personas no siembran, no anuncian un evangelio del que Jesucristo ha mandado. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: id y hacer discípulos míos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, etcétera, y enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No hay gente que no enseña todo lo que Jesucristo ha mandado. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 24, dice que llamó a los discípulos y les dijo: si quieres ser discípulo mío, tome su cruz cada día y sígame. Esa palabra no la enseñan muchos. De modo que no enseñan todo lo que Jesucristo ha mandado. Enseñan otra palabra diferente que se convierte en cizaña. ¿Y qué le sucede a aquellas personas que enseñan una palabra distinta, una palabra diferente? Dice, por ejemplo, el mismo Jesucristo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, versículo 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que no entrará en el reino de los cielos. Nosotros estamos invitados a ser fieles a esa palabra, a ser fieles a esa predicación de Jesucristo, a ser fieles a la predicación de la Iglesia que durante 2000 años hemos recibido para poder heredar y para poder entrar en el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.